Bueno, hoy quiero hablar de un tema que es bastante profundo e interesante, y es el tema del inconsciente, lo inconsciente, que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? La palabra inconsciente. Pero, ¿qué es inconsciente? Pues bueno, para resumir, como una definición pequeña, para que se entienda, sería algo que está sucediendo y de lo cual no nos estamos dando cuenta. Y con esto hablo de internamente en la persona, en nuestra biología, en nuestra psique, en nuestro cerebro, algo que está sucediendo y que la propia persona nos está dando cuenta de ello. Esto en pequeña definición empezaría por decir que es algo inconsciente. Y en nuestro sistema, en nuestro organismo, obviamente, como sabréis, suceden cosas inconscientes. Vivimos en el día a día y, por ejemplo, nuestro sistema, nuestra biología hace muchas funciones de las cuales no somos conscientes y no nos estamos dando cuenta. Nuestros órganos funcionan y hacen su función, el corazón, riñones, y no estamos poniendo conciencia en ellos, sino que es algo que sucede de modo automático. Esto nos permite que nuestro organismo y nuestro sistema funcione, ¿no? Entonces, diríamos que hay muchos sucesos y acontecimientos que están ocurriendo en nosotros de los cuales no tenemos conciencia. Pues bien, por ejemplo, en el tema mental, de los pensamientos, obviamente sucede. Hay una parte que es inconsciente, lo habréis oído mucho, ¿no? Nosotros en nuestro día a día nos desenvolvemos y hay muchos pensamientos, mucha información que nuestro cerebro está procesando y para nosotros no es consciente. Digamos que sucede en un plano secundario, el cual nosotros no nos estamos dando cuenta de ciertos procesos. Por eso, por ejemplo, podemos vivir una situación donde de manera automática reaccionamos, sin pensarlo, sino simplemente viene la reacción. ¿Por qué podría suceder esto? Por ejemplo, como sabréis, nosotros tenemos un sistema, un cerebro, una biología que está enfocado a la supervivencia. A la supervivencia, pero tengo que destacar que de forma económica intentamos gastar la menor energía posible en nuestro sistema, nuestra biología, nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hace? Coge cierta información de nuestras vivencias, de lo que hemos ido experimentando, lo automatiza, porque como sabréis aprendemos por patrones de repetición, y posiblemente lo almacena. Yo os pongo un ejemplo. Vosotros empezáis a aprender a montar en bicicleta y al principio estamos poniendo total conciencia en cada movimiento, en cómo damos la pedaleada, en mantener el equilibrio, en mirar que todo aquello que estamos haciendo para aprender. Y una vez por repetición acabamos aprendiendo esa función y al final no necesitamos pensarlo para realizar. ¿Qué pasa con esa información? Que el cerebro la ha procesado, la ha aprendido y la ha pasado a un segundo plano. Entonces ha pasado a ser una información inconsciente que automatizamos. Luego ya podemos llevar la bicicleta o hacer cualquier otra función sin tener que estar pensando a cada momento qué estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Ya lo hacemos en modo automático. Eso ha pasado a ser una información del inconsciente, ¿sí? Y lo vivimos en muchas más situaciones cotidianas. Como nuestro cerebro está enfocado a la supervivencia, obviamente, se ha tenido que adaptar así para que nosotros podamos sobrevivir. Os pongo otro ejemplo. Imaginaos que viene por detrás un coche y oímos un frenazo detrás de nosotros, entonces nuestro cuerpo reacciona, se pone en alerta y ha detectado que hay un peligro y directamente reaccionamos. No hemos tenido que pensar, no pasa esa información primero por nuestro cerebro de tener que
que triar si eso es una situación que nos amenaza y que estamos en peligro, sino que simplemente aprendimos y ya nuestro cerebro aprendió que eso es una señal de peligro y reacciona. Luego ya lo procesamos y nuestro cerebro lo procesa racionalmente y con información. Bueno, con esto al final lo que intento explicar es que suceden muchos procesos de forma inconsciente en nosotros. Para que lo veáis como una metáfora, imaginad la pantalla de un ordenador en la que tú ves proyectada ciertas imágenes y aquello que te está mostrando diríamos que sería en lo que tienes puesta la conciencia, ¿no? Y todo lo que sucede en ese ordenador o eso que está procesando nosotros no lo podemos ver. Eso sería una semejanza a cómo podría funcionar el tema de la conciencia y la inconsciencia. Se habla, por eso se compara mucho con un iceberg. Lo habréis podido ver en alguna explicación y poner el ejemplo del iceberg porque en el iceberg que pasa la punta que se ve, lo visible, es una parte muy pequeña. Y todo lo que está por debajo, y en este caso en el inconsciente, es una gran información muchísimo mayor. Y esta es la realidad del ser humano, que para nosotros la información que hay por debajo, de la que no nos estamos dando cuenta y es inconsciente, es mucho, mucho más grande que en lo que tenemos puesto el foco y está a la luz de nuestra conciencia. Por hablar en porcentajes, porque no hay algo definido y claro, pero se podría decir, hay gente que habla o científicos que hablan de que un 95%, imaginad lo que es eso, está pasando en procesos inconscientes, mientras que en la conciencia, en lo que nos estamos dando cuenta, solo hay un 5%. Y todo este proceso está pasando a diario, porque nuestra mente capta estímulos del exterior, se va quedando con sonidos, pero va captando una parte muy pequeña de lo que él filtra como importante. ¿Por qué? Porque si no, no sería imposible llevar el día a día con toda esa información si nuestro cerebro y nuestro sistema intentara captar todo lo que recibe del exterior, colapsaría, no sería posible. Entonces, filtra lo que considera que es más importante para nosotros, para nuestra supervivencia, para nuestra realización del día a día y desecha muchas cosas. Por eso tenemos un filtro limitado en la conciencia. Y igual os preguntaréis, yo me he preguntado también, ¿por qué entonces? ¿Y qué necesidad? ¿Cuál es digamos, la razón de ser de esta inconsciencia? De ese inconsciente que tenemos. Pues como acabo de explicar, ya enfocado a la supervivencia y ahondándonos más en el tema psicológico y de la psique, al final el inconsciente también va metiendo todo aquello que no necesitamos para el día a día. Acumula experiencias que nos pasaron, posiblemente traumáticas, dolorosas, cosas que nos pasaron y sobre todo en la primera infancia, como sabréis, pasan sucesos que se nos quedan grabados, que posiblemente puedan tener un gran impacto emocional y a lo mejor fueron dolorosos. Y obviamente para nuestra supervivencia lo necesitamos grabar, necesitamos recordar ese gran estímulo, ese gran impacto para en un futuro tenerlo en cuenta para posibles peligros futuros o situaciones similares e intentar sobrevivir, supervivir y esquivarlas. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso se queda y mediante el proceso de la represión, ciertos impactos dolorosos o emocionales se van al inconsciente, porque si todo eso permaneciera a la luz de la conciencia y presente, no nos permitiría seguir viviendo. Imagínate una situación de impacto muy muy fuerte emocional en la infancia donde nos afectó mucho y eso queda todo el tiempo presente y a la luz de la conciencia. No te permitiría seguir con tu vida en el día a día, ya que eso sería algo muy doloroso, ¿no? Lo reprime y lo pasa al inconsciente. Y ahora veremos cómo en situaciones luego se vuelve a expresar, porque esa información inconsciente está ahí. Y yo he podido comprobar
en sesiones, en terapia, con gente, que eso vuelve a resurgir cuando es necesario. Pongo un ejemplo. Eh, un caso que me contaron de una familiar de esta persona, donde la persona, una mujer en concreto, sufre una agresión sexual cuando era en su adolescencia. Y con el paso de los años, ella ya es una mujer adulta y le empieza a ocurrir algo en su adultez que es muy, digamos, interesante, impactante, porque esta mujer, cuando se acerca la fecha del suceso, de lo que le sucedió, en esa fecha se le empieza a inflamar su aparato reproductor femenino, ¿no? Toda esa parte de su vagina y todo para protegerla, para no tener relaciones sexuales. Y esto es algo potente, pero real. Y es que el cuerpo también, el cuerpo guarda esa información inconsciente. Cuando algo nos sucede de un gran impacto, el cuerpo obviamente tiene una reacción. Y nos podemos poner tensos con ese determinado estímulo que luego el cuerpo guarda, el cuerpo tiene memoria, el cerebro tiene memoria y guardamos como esa información inconsciente y cuando algo nos resuene y nos vuelve a activar ese miedo o ese trauma, lo vuelve a expresar con el cuerpo, la mente, el miedo, las emociones y vuelve a resurgir. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que algo en una situación anterior nos puso en peligro. Entonces toda esa información donde ha ido a una parte de nuestro inconsciente. Y para que veáis que el cuerpo también guarda esas situaciones. Y bueno, nos preguntaremos mucho, pero el inconsciente, ¿cómo? O sea, es medible, tiene, pues, a día de hoy se pueden hacer y se han hecho muchas pruebas, experimentos a nivel de neurociencia, con el cerebro, ciertos estímulos, pero la psique no tiene una parte observable donde ir y una localización en el cerebro donde decir, aquí está la psique, es esto, es este baúl, es este sitio. No. La psique al final, la mente humana, porque hay que diferenciar entre lo que es el órgano, que es el cerebro, y la mente, que digamos que sería como el hardware, que es donde funcionaría como la programación de un ordenador, no tiene un sitio ubicado, no podemos ir a observar esa psique y esa parte inconsciente donde haya una información donde encontrar. Pero, aunque no sea algo tangible, sí que es algo experiencial, con experiencias y ejemplos de lo que os estoy contando, ¿no? De vivencia de las personas, de cómo todos habremos vivido que de repente algo nos recuerda a algo de nuestra infancia, un estímulo o algo, y nos viene y nos surge un recuerdo, una vivencia. ¿Dónde estaba esa información guardada? En el inconsciente, en la psique. Entonces, al final no hay una ubicación de algo demostrable. Sí que hay experimentos demostrables y ahora os comento uno de ellos para que veáis qué interesante es y qué incógnita es la psique. Se han hecho experimentos donde se medía y se observaba el cerebro y a la persona se le pedía que fuera a hacer una función tal como mover un dedo. Pero antes de que la persona fuera a decidir mover el dedo, tenía que avisar, voy ahora a hacer el movimiento del dedo. Pues bien, lo que se observaba a nivel neurológico es que antes de que la persona expresara racionalmente y verbalmente que iba a realizar ese movimiento, ya se activaba en su cerebro y se observaba una activación de la parte que iba a hacer el movimiento para el cerebro. Y con esto se dedujo que antes de que nosotros pensemos y vayamos a realizar algo, en nuestro inconsciente ya se está movilizando esa información, mucho antes de que la podamos procesar racionalmente. Entonces, este experimento sucedió con cosas y movimientos simples, porque luego viene la pregunta, ¿entonces esto nos pasa con todo? Entonces reaccionamos y el inconsciente al final dirige nuestras acciones en nuestra vida. Y aunque la ciencia, como sabréis, es un campo que todavía es muy joven,
se van descubriendo cosas, no hay consenso del todo, pero hay una parte y de opinión científica hasta ahora que dice que las primeras o el primer estímulo se cree que surge de manera inconsciente. Nuestro comportamiento, nuestra reacción va a surgir de una manera primero inconsciente y luego cuando nos estamos dando cuenta de ese pensamiento, de eso que queremos realizar, que surge en nuestra conciencia, se dice que nosotros ahí sí que tenemos esa pequeña decisión de pensar o racionalizar qué es lo que vamos a decidir o qué no. Es como una información que vendría desde lo profundo y no nos estamos dando cuenta, y cuando ya surge, entonces nosotros, al parecer, podemos tener cierta capacidad de decisión de si esto lo vamos a realizar, de si voy a tomar determinada opción o acción. Y mi pensamiento personal es que sí que las cosas suceden a nivel de información en un nivel muy profundo del inconsciente, y que cuando vienen depende de la persona y su conciencia, decide hacer y tiene libre albedrío o, o simplemente actúa en modo automático. Porque, como sabréis, pues hay mucha también inconsciencia. Os habrá pasado muchas veces que a cierto estímulo de algo que os molesta muchísimo, no, no actuáis de una manera racional pensando lo que vais a hacer, sino que reaccionamos. ¿No? Me molesta algo mucho y reacciono, no actúo de una manera premeditada, pienso y luego decido, sino que es una reacción totalmente. Eso es una reacción totalmente inconsciente a algo, a un estímulo que en el pasado posiblemente nos molestó y nos hace reaccionar. Entonces la pregunta, ¿existe el libre albedrío? Pues yo diría que tenemos ese espacio entre cuando llega la información inconsciente del estímulo hasta que reaccionamos. Ese pequeño tiempo es donde tenemos la libertad de elegir. Decía Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, un hombre al que admiro, ya falleció obviamente, era psiquiatra, y me leí el libro suyo, es una maravilla, os lo recomiendo. Decía que la libertad del ser humano viene cuando decidimos cómo vivir la experiencia que tenemos, aquello que nos ocurre. La libertad está en cómo decidimos vivir aquello que nos sucede. Y totalmente estoy de acuerdo con esa opción. Por eso lo de o reaccionar o decidir, según la conciencia de uno, cómo actuar en cada momento. Bueno, también hay con el tema del inconsciente que estamos tratando más información, porque como veis, esto dirige nuestra vida, obviamente, ¿no? Si hay toda una información por debajo de nosotros que no nos estamos dando cuenta, pero nos preguntamos, ¿esto influye en nuestras decisiones del día a día, en nuestra vida, en cómo actuamos? Por supuesto, por supuesto. Os pongo otro ejemplo, ¿no? Una analogía que me gusta poner mucho. Imaginaos una habitación totalmente oscura, una habitación grande, obviamente llena de objetos, llena de trastos, y nosotros tenemos una linterna. Una pequeña linterna que va enfocando por la habitación. A todo lo que pone luz, eso asemejaría a lo que es nuestra conciencia, lo que estamos viendo en ese momento y de lo que tenemos conciencia, que hay determinado objeto con el que podemos interactuar y podemos manejar, y somos conscientes de que está ahí. Pero no vemos toda la demás habitación y todo lo que está oscuro. Eso asemejaría a cómo funciona el inconsciente. Y puede haber objetos, puede haber, imaginaos, de todo, o puede haber cualquier cosa, con la metáfora de que sea la vida de una persona. Toda esa información nos influirá en cómo actuamos y cómo nos desenvolvemos en esa habitación que es nuestra vida. Obviamente, sí. Y os pongo otro ejemplo muy común y he visto en terapia. Mira, imaginaos una niña, una mujer que de pequeña vive la separación de sus padres
y cómo su padre, la figura de su padre, que como sabréis para la mujer, pues es la primera figura de hombre, se separan sus padres y el padre desaparece. Y ella, pues obviamente eso le genera un impacto emocional. Y en la adultez, en sus relaciones, como sabéis, como el padre es la primera relación, y eso marca muchísimo un patrón de cómo vendrá siendo, pues bueno, la relación en la vida adulta de esa persona. En la adultez, esa mujer empieza a relacionarse con sus parejas, con los hombres que conoce, de una manera donde es muy complaciente, siempre está disponible para los otros, le cuesta marcar límites, y ella, para su conciencia, habrá aprendido que eso es la forma en la que es, como ella es y como aprendió a relacionarse. Pero se da cuenta de que algo ahí, obviamente por su malestar en sus relaciones, porque vuelve a repetir el patrón, porque le abandonan, porque no se siente bien, no se siente con coherencia, y empieza a tener un dolor, ¿no? Y viene a terapia y lo que sería descubrir esa parte inconsciente que para la persona no es consciente del todo, sí que puede tener conciencia de los sucesos que le pasaron de pequeña, pero no lo atribuye a cómo está viviendo las relaciones a día de hoy. Y esa persona, por ejemplo, con el trabajo de terapia, acaba descubriendo que su patrón relacional viene por la herida que sufrió del abandono con su padre. Por eso ella al final se vuelca tanto, es tan complaciente, por el miedo a que se vuelva a repetir el abandono que sufrió con su padre. Y con la intención de evitarlo, ella crea una forma de relacionarse donde es complaciente con el otro, siempre está disponible, se rebaja, no pone límites. Pero para la persona, hasta ahora, hasta ese momento, después de hacer terapia, era totalmente inconsciente que su patrón y esa información viniera de lo que le sucedió, ¿vale? De su experiencia personal. A esto tendríamos un ejemplo de consciente e inconsciente y cómo esa información afecta a la vida de la persona. Obviamente está relacionándose y está tomando decisiones y acciones con una información que es inconsciente y para la persona lo es, pero esto tiene una buena parte y es que se puede trabajar en ello. Obviamente tenemos neuroplasticidad y podemos poner luz en focos donde antes no lo teníamos, con trabajo terapéutico, con trabajo de observación, con a veces sesiones de meditación, cuerpo, mente, y podemos ir poco a poco tomando conciencia, ¿sí? Entonces, un poco el tema del inconsciente, como veis, obviamente se expresa y nos afecta y nos condiciona en nuestra vida, ¿sí? Por eso la frase de un personaje histórico en el cual siento mucha admiración, que es Carl Gustav Jung, ese psiquiatra suizo que para mí es de los que más ha ahondado en la psique humana y en esa parte tan profunda, ¿no? Donde estudió tanto y tan profundo. Si lo leéis es muy interesante. Pues él tenía una frase que seguro habéis escuchado, tantas que circulan a día de hoy por las redes, ¿no? Carl Gustav Jung decía de que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente, esa información inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Precisamente es esto lo que ocurre, hasta que tú no pones el foco ahí y te das cuenta de esa información, la haces consciente y eres capaz de actuar de otra manera, ya corrigiendo y viendo esa información y siendo capaz de actuar de determinada manera, esa información de forma automática condiciona y va dirigiendo tu vida, ¿sí? Entonces, hablando de Carl Gustav Jung o de los psicoanalistas, porque, por ejemplo, de Freud también, que es el padre del psicoanálisis, ¿no? Que ha habido con esta figura mucha controversia, porque, bueno, sus teorías, que al final, obviamente, como se han quedado, son mucha información no demostrable, pero por la parte que os he comentado antes, ¿no? El inconsciente no es algo que se pueda observar, es algo que se experiencia, es información, no tiene un lugar concreto donde observar y la ciencia no puede observar, pero sí podemos comprobar por nosotros mismos que hay una información inconsciente, que hay una información que opera
por detrás de nosotros y eso lo hemos comprobado todos, ¿no? Pues, por ejemplo, Freud decía en su teoría era que en el inconsciente se va esa información mediante la represión de todos los deseos que tenemos, todos esos deseos que posiblemente también no son aceptables o son más oscuros, son esas partes que al final intentamos tapar porque no son aceptadas por la sociedad, por nuestro entorno familiar, todo eso se va al inconsciente y luego se expresa de una manera pues que sale en, pues eso, en cosas que reprimes y pulsan y tenemos ciertos impulsos a hacer, como deseos sexuales, porque Freud hablaba mucho del deseo sexual, ¿no? Y su teoría sexual, que a día de hoy pues ha creado mucha confrontación y que tenía parte, para mí, de verdad, de realidad, pero no era todo. Obviamente no se puede, como digo yo, juzgar con los ojos del presente cosas del pasado, porque estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y el padre del psicoanálisis o de la psicología, como era Freud, que aportó mucho y tuvo muchos aportes, obviamente en el siglo pasado todavía quedaba mucho por descubrir, por avanzar y queda. Entonces juzgar algo del pasado con ojos del presente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en esta parte yo creo que sí que tenía mucha parte de razón, que ciertos deseos y ciertas cosas que no son bien vistas también pasan así inconsciente, ¿no? Él hablaba de los sueños, de que el inconsciente también se expresa en sueños y esto es una parte muy interesante y os habrá pasado. Y os lo cuento con ejemplos y experiencias mías propias, ¿no? Os ha pasado que soñáis con ciertas cosas que tienen que ver posiblemente con vuestra vida, imágenes, aunque en los sueños es muy abstracto y se ven situaciones y imágenes que son muy fantasiosas, obviamente la información que hay detrás y el psicoanálisis hacía análisis de los sueños, si se desgrana, ciertos patrones, ciertas imágenes tienen que ver con la vida de la persona. Siendo más concretamente, porque a lo mejor no todos los sueños quieren decirnos algo que todavía está por ver, ¿no? Pero mucha información de los sueños y cuando algo acontece en la vida de la persona o está aconteciendo, y ahora os pongo un ejemplo, si se expresa y yo eso lo he podido comprobar por mí mismo, con mi propia experiencia, ¿no? Cuando sucedió el tema de lo de la Dana aquí en Valencia, que yo viví muy de cerca y pasé pues una noche bastante jodida aquí en la zona en la que vivo, y esa noche se me generó un miedo. Un miedo precisamente a que, por ejemplo, las viviendas y donde vivo y todo el bloque se fuera a derrumbar, ¿no? Porque estaba todo tan caótico que se me quedó como ese miedo. Pues las semanas posteriores, durante semanas, muchos días, yo tuve pesadillas y sueños precisamente con este tema. Y eso lo que me dejó claro es que mi inconsciente estaba todo el tiempo expresando ese miedo a través de los sueños. ¿Y por qué los sueños son como una puerta al inconsciente? Porque si os dais cuenta, cuando estamos despiertos, tenemos la conciencia de lo que un poco está sucediendo en nuestro momento, en nuestro mundo exterior, pero cuando nos dormimos esa conciencia, como os habéis dado cuenta, se apaga. Se apaga y bajan todas las defensas del sistema, por así decirlo, toda la alerta que tenemos, pasamos a un plano donde es totalmente inconsciente y ahí opera el inconsciente y sale como esa información. Y en sueños se dice, desde esas teorías psicoanalíticas, pero que habéis podido, seguro más de uno, experienciar, aparece esa información inconsciente y sobre todo cuando tenemos algo en nuestra vida que está ahí, que no está cerrado, situaciones no cerradas se expresan mucho en sueños y salen a la luz para que se expresan, ¿no? en esa forma de sueños del inconsciente. Situaciones no cerradas, no concluidas, son muy típicas. Yo os pondré otro caso, otro ejemplo, y es que yo, realizando terapia con personas, como sabréis, porque yo soy terapeuta y trato con personas, sus conflictos de vida, emocionales y a diario, bueno, pues tratando con ciertos pacientes, yo observaba que cuando tocábamos una parte suya dolorosa, posiblemente del pasado,
había algunos de ellos que por la noche precisamente empezaban a soñar con temas relacionados con eso que estábamos tocando. Y es que a mí en ciertas formaciones que he hecho siempre hubo un mentor que me repetía una cosa. El inconsciente siempre está intentando salir, a ser visto, pulsar hacia la luz de la conciencia. Eso quiere decir que esa información intenta ser vista, intenta salir. ¿Para qué? Mi teoría, porque al final no deja de ser un poco una teoría. Como hemos visto, el inconsciente pues es difícilmente comprobarlo, medible, pero sí experiencial. Esa información intenta salir porque intenta que todo eso que no se ha cerrado y se ha solucionado se cierre en la persona. Se cierre para tener como esa situación de peligro o que vivimos de impacto emocional cerrada. Entonces intenta siempre pulsar hacia afuera, ¿sí? Freud también hablaba de que tenemos un inconsciente individual, o sea, con las propias experiencias de la persona que va grabando, va creando como un inconsciente, como una información ahí de todo lo que nos ha pasado y luego cuando se repiten ciertas escenas, ¿cierto? Sale y se expresa. Pero es que Carl Gustav Jung hablaba de un inconsciente colectivo. Un inconsciente, digamos, que tenemos en común la humanidad. Es como si fuera una fuente de información a la que tuviéramos acceso las personas y con la que él decía haber contactado. Y él hablaba de imágenes que tenemos muy arraigadas, de mitos, de arquetipos, que son figuras que tenemos integradas, como por ejemplo el del padre, el de la madre, el del hombre sabio, todo eso para nosotros, para la humanidad, como figuras internas que tenemos muy arraigadas en nuestra psique. Pues Carl Gustav Jung hablaba de este inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, obviamente no está demostrable, como digo, es una teoría, pero para mí tiene mucho sentido a día de hoy, ¿sí? Entonces, creo que con esta aplicación ha podido a lo mejor quedar más claro el concepto de lo que es inconsciente, cómo se expresa en nuestra vida, el de las personas, cómo obviamente tiene mucho peso, cómo actuamos y con cierta información que nos está condicionando detrás. Por eso en situaciones habréis visto, por ejemplo, que os pasa, y esto nos ha pasado a todos, que ves a una persona y de repente dices, no sé qué tiene esa persona, pero me encanta, pero me gusta muchísimo, o ya no solo por atracción física, sino que tiene algo que te agrada. Y tú a la persona todavía no la conoces, prácticamente no has tratado con ella. Pues obviamente el inconsciente que tenemos y con la información que acumula, que es, digamos, una herramienta, pero infalible para acumular esa información y leer patrones en los demás, aunque nosotros no seamos conscientes, leemos caras, leemos gestos que no son familiares, que no. Y al final, nuestro inconsciente, que va mucho más rápido que nuestra mente racional, ha podido identificar en la otra persona que tiene patrones que a ti te llaman la atención, te gustan, o simplemente te son familiares. Y de la misma manera, a lo mejor rechazamos a alguien y posiblemente lo mismo, una cara, un gesto, un algo que nos recuerda, es una información inconsciente que nosotros ni siquiera sabemos, pero nos recuerda a algo que a lo mejor en nuestro pasado fue negativo. Esta persona no me gusta nada, no la conozco, pero me da una mala sensación, ¿no? Nuestro inconsciente ya está procesando cierta información con esa persona, con ese patrón. Por eso muchas veces nos fijamos y no sabemos por qué nos gusta o nos atrae una persona y posiblemente sea por patrones que son familiares, porque como sabréis nos relacionamos, esto da para otro tema, nos relacionamos mucho y nos atraen ciertas personas que tienen patrones que nos resultan familiares a cada uno, posiblemente por la figura que tuvimos de padre o madre, que tienen patrones similares, o por algo que en nuestra psique, en nuestro inconsciente, nos resuena y elegimos. Y otra de las cosas importantes es que no siempre elegimos lo que nos conviene, porque a veces elegimos lo que necesitamos para que a lo mejor esa herida de ese inconsciente reflote. Como por ejemplo cuando os habéis dado cuenta de que ciertas personas solo eligen
a personas que a lo mejor son habitativas, que no me hacen ni caso y tal. Es que posiblemente estás resonando con eso. Entonces no siempre elegimos lo que nos conviene, o sea, lo que realmente a lo mejor creemos que es mejor para nosotros, sino que sí que lo que nos conviene para que toda esa información inconsciente posiblemente salga y resolvamos ese conflicto que tenemos interno. Entonces, bueno, no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado este tema tan interesante del inconsciente. Y nada, podéis dejar comentarios por aquí, darle like y suscribiros para seguir viendo mi contenido. Gracias.